Buenas. El tema que me tocó para la exposición individual es la participación de los trabajadores en las utilidades. Como todos sabemos, el objetivo de una empresa es generar utilidad, pero también tiene que tener como objetivo generar utilidad para poder recompensar al trabajador por su labor aportada en la empresa. Si las empresas crecen económicamente y no se tiene en cuenta el trabajador, solamente estaríamos hablando a nivel nacional de un crecimiento económico, pero no un desarrollo social ni humano de las familias ni de los trabajadores. La participación de los trabajadores en las utilidades no es un tema opcional entre las empresas. Existen leyes que regulan este tipo de utilidades y participación en ellas. Existen trabajadores con derecho a estas utilidades y trabajadores que no tienen derecho a estas utilidades. Los trabajadores con derecho a estas utilidades son aquellos trabajadores que trabajen en empresas privadas y que además sean generadoras de utilidades de tercer grado. Como también existen trabajadores sin derecho a este tipo de utilidades. ¿Quiénes son estos trabajadores? Los trabajadores de las empresas del Estado, las empresas cooperativas, las empresas autogestionarias y aquellos trabajadores que trabajen en empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Es decir, las microempresas no están obligadas a participar a los trabajadores en las utilidades. ¿Cómo se liquida el número de utilidades? Se tienen en cuenta el número de trabajadores, y por trabajador se entiende a toda aquella persona que participó con sus actividades en el desarrollo de la empresa. Se suman en el mes la cantidad de trabajadores y se multiplica por 12, pero si en un mes hubo, por ejemplo, cambios en el número de trabajadores, se tiene en cuenta el número mayor de trabajadores que se tuvo en el mes. Existen montos de participación en utilidades dependiendo del tipo de actividades de la empresa. Para el 10% tenemos a las empresas pesqueras, de telecomunicaciones y las empresas industriales. En un 8% de participación en utilidades a los trabajadores se tienen a las empresas mineras y a las empresas de comercio al por mayor. Y las empresas que se dediquen a otras actividades tienen la responsabilidad de participar a sus trabajadores del 5% de sus utilidades. Para determinar la actividad de una empresa se utilizan los códigos CIU, que son aportados por unas listas que genera la ONU, y estos códigos dicen las actividades a las que se dedica la empresa y van numeradas. Si una empresa se dedica a varias actividades, se tiene en cuenta para la participación de las utilidades la actividad que genere mayor utilidad. Existe una base de cálculo para estas utilidades y es la declaración de renta de la empresa antes de impuestos y después de compensar aquellas pérdidas que tuvo en ejercicios anteriores. La distribución de las utilidades se da en un tema 50-50. Se da en función de los días laborados por el trabajador y también en función de las remuneraciones recibidas por el trabajador. En función de los días laborales del trabajador se tienen en cuenta el número de días trabajados por los trabajadores y por el número de los trabajadores multiplicado por 12. También se tiene en cuenta en función a las remuneraciones recibidas por el trabajador. Se suman la cantidad de salario por el número de trabajadores, se multiplica por 12. A partir de aquí se liquida la participación del trabajador, pero existe un límite máximo para esta participación, que son los 18 salarios. Es decir, un trabajador solamente puede recibir como participación de las utilidades empresariales 18 salarios. Si se tiene una gran utilidad en la empresa y el trabajador puede llegar a recibir 19, 20 salarios de lo que él normalmente acostumbra como salario base, los otros 1 o 2 salarios, dependiendo del caso, se tienen que ir al fondo de empleo del país. Es decir, si el trabajador tiene 19 salarios como participación en utilidades, él recibe 18 y el otro salario se va para el fondo de empleo del país. Existen una serie de regulaciones, por ejemplo el plazo para pagar estas remuneraciones, que es dentro de los 30 días hábiles después de pagada el impuesto a la renta, declarado el impuesto a la renta. También existen unos intereses por vencimiento en el plazo, son intereses que no son capitalizables y que los tiene que pagar el empleador cuando no le paga oportunamente estas utilidades al trabajador.
Existe también una condición de exigencia judicial del pago que el trabajador puede hacer en cualquier momento y que el empleador debe responder en el caso de que ésta sea dada. Debe acudir al juzgado más cercano según la decisión del empleado. También existe unas indicaciones especiales. Por ejemplo, se tienen que tener en cuenta las hojas de liquidación. Existen faltas graves y leves dependiendo a la participación de estas utilidades. Como esto hace parte de las faltas leves, la mala liquidación de la hoja de liquidación, la mala distribución o de pronto que no se le haya dado al trabajador dentro de los días pactados. Dentro de las faltas graves se encuentra el no pago de estas remuneraciones y esta participación. Pero hablando empresarialmente, en Colombia no se tienen en cuenta este tipo de utilidades y las empresas no las están desarrollando totalmente, sino las están haciendo como algo opcional o como una especie de bonos o comisiones que muchas veces no son dadas por los montos que están reglamentados y que solamente están hablando de aumentos en salarios anuales, que son los aumentos normales dados por la inflación del país. Que tengan una feliz noche. Cuadrado.